Señor, gracias por hoy, gracias por este tiempo juntos, gracias por su palabra y este estudio. Señor, prepara nuestros corazones, nuestras mentes para recibir todo que tú has preparado para nosotros. Queremos crecer en nuestra relación contigo, queremos conocerlo más. Qué bendición estudiar su palabra. Señor, derrama su espíritu sobre este lugar. Ponemos este tiempo en sus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy empezamos el libro de Josué. Pero antes quiero que hagamos un tipo de repaso de cómo llegamos a este punto en nuestra historia. El último estudio para nosotros en eso fue casi un mes y medio. Entonces, en el libro de Números vimos cómo Moisés guió a la nación de Israel a la tierra prometida. Cuando la nación llegó a la frontera de la tierra prometida, enviaron a 12 espías para tener una mejor idea de, primero, los habitantes en la tierra y así para poder formar un plan para conquistar la tierra. Es una buena idea. ¿Cuándo fue la última vez la nación de Israel estaba en la tierra prometida? Hace 400 años. Obviamente en 400 años muchas cosas cambian. Imagínense aquí en Liberia la diferencia entre hoy y 400 años atrás. Creo que casi no existe. Nada. Entonces, muchos cambios, ¿ok? Al regresar, 10 de los espías dijeron que la tierra estaba habitada por gigantes y que sería imposible derrotarlos. Pero, ¿cómo está? ¿Por qué dice esto? Es algo imposible. Porque ellos están caminando por vista, no por fe. Es lo mismo para nosotros. Cuando llegamos a un punto de eso es algo imposible. Hay gigantes en mi vida. ¿Cómo está caminando? ¿Por fe o por vista? Y casi siempre es solo por vista. Es solo por vista. Pero 2 de los espías, Josué y Caleb, dijeron que sí podían derrotarlos. Ellos tienen la fe. Fue muy clara, porque sería una cosa fácil para Dios. Es súper fácil para Dios. Pero, ¿qué pasó? La nación de Israel le creyó a los 10 espías y por falta de fe y confianza en Dios, que terminó en desobediencia al mandato de Dios de ir y conquistar la tierra, la nación de Israel ambuló en el desierto por 40 años. Hasta que toda la primera generación murió en el desierto. Solo Josué y Caleb entraron a la tierra prometida de esa generación. 2 personas, imagínense. Después de 40 años con la primera generación muerta, la nación de Israel está en las llanuras de Moab, ¿verdad? Esto es de donde terminamos. En las llanuras, esperando cruzar el río Jordán y para comenzar su conquista de la tierra prometida. Si se acuerdan, en nuestro último estudio en el libro de Números, vimos que Josué
es ungido como el nuevo líder de la nación de Israel. Y también vimos en Deuteronomio, el último capítulo, creo que 34, la muerte de Moisés. Y la nación de Israel lloró 30 días para Moisés. Aquí en el libro de Josué, la nación de Israel está lista para seguir a su líder Josué y entrar a la tierra prometida. Entonces, empezamos primero con cosas básicas de este libro. Primero, Josué es el primero de los 12 libros históricos. Eso es la segunda sección de la Biblia. De Josué hasta el libro de Esther es estos 12 libros. Toda la historia de Israel. El autor principal de este libro es fácil, Josué. Pero también porque en Josué tenemos la muerte de él, entonces creo que es un poco imposible escribir acerca de su propio muerto, ¿verdad? Entonces eso es el sumo sacerdote Eleazar y su hijo Finees. Entonces los tres tienen un parte de este libro. Pero este libro comienza con victoria. Israel está entrando a la tierra prometida, el lugar que Dios había preparado para ellos cuando Él sacó de Egipto. Este libro está lleno de lecciones prácticas para ayudarnos a entender los principios de una vida guiada por el Espíritu Santo. Es interesante porque muchas veces la gente llega a este libro, ok, tengo eso, y muchas batallas, y después las divisiones de la tierra, y simplemente lugares, y una conclusión. No, hay bastante lecciones prácticas para nosotros. Los eventos en este libro son patrones que podemos aplicar a las batallas espirituales en nuestras vidas hoy. Pero podemos poner el libro en 4 partes diferentes. Primero, capítulos 1 al 4. Eso es la entrada en la tierra de Canaán. Capítulos 1 al 4. La segunda parte es capítulos 5 al 12. Esto es la conquista de la tierra de Canaán. La tercera parte es capítulos 13 al 21. Eso es donde encontramos las divisiones del territorio. Y finalmente, 4 es capítulos 22 al 24. Eso es la conclusión y los días finales de Josué. Esos son divisiones generales. Si no le gustan mis divisiones, está bien. Usted puede formar su propia división si quiere. Pero esos son míos. Y es algo súper general. Entonces comenzamos con la primera parte. Capítulos 1 al 4. Estos capítulos se enfocan en la entrada a la tierra prometida. Si usted ha luchado o está luchando para decidir a vivir una vida victoriosa en Cristo, es decir, si está luchando para poder dejar el desierto de su vida espiritual y avanzar hacia la vida abundante que Dios promete en Cristo, a una vida completamente guiada por el Espíritu Santo, usted le encantará estos capítulos. Vamos a leer en capítulo 1 solo los primeros 3 versículos.
Josué capítulo 1, empezamos en versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pise la planta de vuestro pie. Dios le ha dado esta tierra a la nación de Israel, ¿verdad? Para el cristiano, Dios nos ha dado Cristo por su gracia. Es lo que tenemos. Tenemos Cristo. En versículo 3, Dios le dice a Josué y toda la nación que puede tener todo lo que ustedes estén dispuestos a tomar. ¿Entiende este versículo? Cada parte de la tierra que su pie toca es suyo. Imagínense, yo estoy corriendo, en serio, y me voy. Eso es que Dios está diciendo. Cuando usted está caminando, está ganando más y más. Es increíble. En Cristo, Dios nos dice lo mismo. Usted puede poseer cuanto quiere de Cristo. Dios no nos da más de lo que deseamos. ¿Sabe eso? Si usted no tiene un deseo para Cristo, Dios no está empujando a Cristo sobre usted. ¿No? Entonces, ¿cuánto de Cristo quiere usted? ¿Cuánto quiere? Usted puede tener todo si quiere, pero ¿cuánto quiere? Si quiere más de Cristo, más de su amor, más de su presencia, más de su paz, más de su sabiduría, más de su propósito. Si no está conforme con solo escuchar de Él una vez por semana, si quiere más de lo que Dios en su grandeza y sabiduría ha preparado para usted, entonces usted puede recibir más de Cristo. Todo lo que queramos de Cristo tendremos. Si queremos un poco tendremos. Pero si se da cuenta de su pobreza espiritual y de su desesperación por Él en su vida y lo busca de todo corazón, haciéndolo la pasión de su vida, Él satisfacerá anhelo de su corazón y tendrá una relación con Él como nunca la ha tenido. ¿Cuánto de Cristo quiere? Pero Jaime, es que yo estoy súper ocupado con mi Facebook. Estoy súper ocupado con Instagram, Twitter. Yo estoy mostrando que estoy comiendo a toda la gente. Excelente. No tiene tiempo, obviamente. ¿Cuánto de Cristo quiere? Si quiere poco, tiene poco. Nada más. Si usted está aquí hoy y está pensando, yo no estoy experimentando la vida cristiana victoriosa, la razón de esto es simple. Es porque usted no ha querido más. Es simple. Usted no quiere más. Si usted está satisfecho con pasar solo 5 minutos al día con Cristo, no es sorprendente que no esté experimentando la vida cristiana victoriosa. Jaime, no entiendo.
Porque yo no tengo la victoria de nada en mi vida. Mi primera pregunta siempre es, ¿cuánto tiempo está pasando con Cristo? Nada. Ok. Eso explica todo. Usted no está pasando tiempo con su Señor y Salvador, pero está viviendo en la expectativa a vivir en la vida victoriosa. ¿Cómo es posible? Y usted es sorprendido. Tristemente, a muchos cristianos no están experimentando todo lo que tienen en Cristo. Tenemos todo. Aquí la tierra prometida se describe como abundante, teniendo todo que necesitan para cada área de sus vidas. La tierra que fluye con ¿qué? Leche y miel. Es la tierra abundante, tiene todo los israelitas necesitan. Es igual en Cristo. Todo que necesitamos para vivir vidas que siguen a Dios, encontramos en Él. ¿No crees? Pruébalo. Pero haga eso con todo su corazón. Versículos 7 y 8 vemos la importancia de la palabra de Dios. En capítulo 1 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vemos la importancia de la palabra de Dios. Jaime, a mí no me gusta leer. Eso es su problema. Tenemos la Biblia. Necesitamos leer. No estoy buscando su opinión si le gusta o no le gusta leer. No es una opción. Lea la palabra de Dios. Es importante. La palabra de Dios es donde vamos para encontrar la sabiduría de Dios y su dirección para nuestras vidas. Es en su palabra. En cuanto más leemos, estudiamos y meditamos en su palabra y obedecemos lo que dice, poniendo en práctica. Eso es algo esencial. Eso no es una opción, es esencial para cada creyente. No solo yo. Si usted tiene una relación con Cristo, es importante para usted también. De nada nos sirve saber lo que la Biblia dice si no lo hacemos. ¿Sabe eso? Si usted no está poniendo la palabra de Dios en práctica, la palabra no sirve para nada. Wow, eso es una buena cosa, necesita hacer eso, pero no hace eso, es terrible. Si sabemos lo que dice su palabra y lo obedecemos, andaremos en la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Y qué es lo que dice versículo 8? ¿Qué serán los resultados? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esos son los resultados. Esto no se refiere que no tendremos pruebas y dificultades, pero tendremos la paz de Dios sabiendo que su buen propósito será cumplido en nuestras vidas. Así que vemos claramente que la vida victoriosa requiere obediencia hacia Dios y su palabra. En capítulo 2 vemos la historia de Rahab y los 2 espías.
Aquí es donde Israel aprende que los habitantes de la tierra tienen temor de ellos. Rahab ayuda a los 2 espías de Israel a cambio de protección para ella y su familia. Ella es súper inteligente. Ella es like, hey, toda la gente de aquí tiene temor de ustedes. Yo puedo ayudarlo para una cosa. Ayúdame y mi familia. Súper inteligente. Hay otra cosa acerca de Rahab. Vemos ella y estudiamos esto cuando llegamos aquí. Ella es parte de la familia de quién? Jesús. Sí, es algo increíble. Vamos a estudiar cuando llegamos allá. Capítulo 3 relata cuando cruzan el río Jordán. El río Jordán es la última barrera natural entre la nación de Israel y la tierra prometida. Imagínense ellos. Entonces, si yo tengo mi familia, ¿cómo cruzamos el río? Pero el cruzar del río Jordán tiene muchas similitudes al cruzar del Mar Rojo. Las aguas fueron separadas por la mano de Dios y ellos cruzaron en la tierra seca. Cruzar el Mar Rojo y el río Jordán requirieron fe y obediencia a Dios. La fe en Dios que sacó a Israel de Egipto es la misma fe que los trajo a la tierra prometida. Es exactamente lo mismo. Al cruzar el Mar Rojo fueron separados de su vida vieja, Egipto. Pero como vimos en el libro de Números, quisieron continuar caminando en su propia voluntad y no en la perfecta voluntad de Dios. Y por esto ellos no llegaron en la tierra prometida. Cuando la segunda generación cruzó el río Jordán, ellos estaban sometidos a la voluntad de Dios y a lo que Él quería hacer en sus vidas. Nosotros, cuando recibimos a Cristo, cruzamos el Mar Rojo. ¿Sabes eso? Somos cortados, somos separados de nuestra vida vieja, nuestro Egipto. Aquí todas las cosas son hechas nuevas en Cristo. No podemos regresar. Es la vida vieja. ¿Cómo es posible? Usted puede decir, yo soy una nueva creación en Cristo, pero está viviendo exactamente lo mismo que antes. ¿Cómo es posible? Somos una nueva creación. Eso es su pasado. El pasado es en el pasado. Y no hay nada mejor en nuestro pasado que nuestro futuro. ¿Qué tiene en su pasado que es mejor que su futuro en Cristo? Nada. Entonces, ¿cómo es posible una persona está continuando mirando atrás? Cristo es enfrente. Pero tristemente, muchas veces por nuestra propia voluntad pasamos tiempo, ¿qué? Ambulando en el desierto. Eso es nuestra carne. El desierto es la carne. Muchos cristianos pasando toda su vida ambulando en el desierto, caminando en la carne. Nunca está experimentando la vida victoriosa en Cristo. Siguiendo nuestra voluntad y no la voluntad de Dios.
es solo cuando rendimos nuestras vidas a Él y cruzamos el río Jordán, experimentamos la vida victoriosa. Solo. Pero ¿qué requiere para hacerlo? ¿Qué requiere? Fe y obediencia. No hay otra manera. Es solo fe y obediencia. En capítulo 5 empieza la segunda sección del libro de Josué. Esta sección empieza con la conquista de la tierra. En capítulo 5, ellos necesitan hacer 3 cosas antes de empezar. Número 1, todos los hombres deben ser circuncidados. Depende de su edad, esta suena horrible, ¿verdad? Número 2, ellos deben celebrar la Pascua. Y número 3, planear una estrategia para conquistar la ciudad de Jericó. También en esta sección encontraremos 3 obstáculos que son imágenes de los problemas que enfrentamos en nuestro caminar cristiano. El primero es en capítulo 6. Será la ciudad de Jericó. Las murallas de Jericó eran de 20 metros de altura y 100 metros de ancho. Son grandes. Este obstáculo parecía ser imposible. Con sus debilidades, imagínense la nación de Israel mirando esa cosa. Sus debilidades, mirando sus armas, ¿qué tienen? Casi nada. Y su inexperiencia en la guerra. Esto parece imposible. ¿Alguna vez se ha sentido así? ¿Algo en su vida es un obstáculo imposible? Posiblemente es un hábito. Posiblemente es un pecado. Parece imposible que hemos tenido por mucho tiempo y no podemos conquistar, y esto afecta nuestras vidas espirituales. Estamos pensando, eso es algo imposible. ¿Sabe qué es eso? Esto es nuestro Jericó. Pero el problema realmente no está en el obstáculo visible. El problema está en nuestra actitud hacia el obstáculo. Para ellos, las murallas parecen imposibles. Imagínense, ellos están hablando, es like, ok, ¿cómo podemos conquistar esa cosa? Y Josué llega y dice, bueno, yo estaba hablando con el ángel de Dios y él me dijo que necesitamos caminar alrededor de la muralla. Ajá. Una vez, cada día por 6 días. Ok. Pero el 7º día, ok, necesitamos hacerlo 7 veces. Ok. Y después de eso, necesitamos gritar. Ajá. Y eso es todo. Ajá. Imagínense. ¿Qué está pensando? Pero esa es la cosa. Es su actitud hacia la muralla, el obstáculo. ¿Qué está pensando? El primer día, eso es ridículo. Estamos caminando alrededor. La segunda, tercera, cuarta. ¿Qué está pasando en sus mentes? Cambia. Y finalmente, el 7º día, ¿qué está haciendo? Ellos están
gritando y mirando las murallas caer por la mano de Dios. Es su actitud. Usted está pensando, este hábito, esta cosa, este pecado, es algo imposible. Para Dios no. Para Dios es nada. Muchas veces necesitamos cambiar nuestras actitudes hacia nuestros obstáculos. Con Cristo nada es imposible. Con cualquier hábito, con cualquier pecado, cosa, nada es imposible. El segundo obstáculo en el camino de Israel encontramos en capítulo 7. Será la pequeña ciudad de Ai. Esta ciudad era pequeña y débil en comparación con Jericó. No tiene murallas, no tiene nada, no tiene mucha gente, nada. Pero aún así, cuando Israel peleó en contra de ellos, fueron derrotados. ¿What? ¿Por qué? Porque aprendemos que un hombre llamado Acán tomó un objeto de Jericó desobedeciendo la orden de Dios. Ellos perdieron porque un israelita desobedeció y pecó en contra de Dios. Y esto es también para nosotros que una buena lección. Necesitamos confrontar nuestros pecados completamente. Necesitamos obedecer a Dios sin comprometernos con nuestros pecados. Vemos en esta historia que lo que a nosotros nos parecen pequeños pecados, escuchamos eso. Eso es solo un pequeño pecado. Eso no es algo grave. Jaime, es solo una mentira. Ok. Él tomó un objeto, no fue grande. Y esa cosa estaba en su tienda. Pero tiene consecuencias desastrosas. Su pequeño pecado. ¿Sabe qué pasó? Josué estaba mirando la ciudad de Ai. Dice, wow, eso es pequeño. No necesitamos mandar todo el ejército. Solo mandamos 3,000 hombres. Cuando ellos llegaron, en un momento, 36 hombres perdieron sus vidas y ellos estaban corriendo por el campamento de nuevo. Fue un pequeño pecado, en serio, porque 36 hombres perdieron su vida. Eso es pequeño, las consecuencias. No, el pecado siempre tiene consecuencias. Y no importa el tamaño en su mente, tiene consecuencias. Necesitamos la victoria sobre el pecado como eso secreto dentro de nosotros. El pecado que nadie sabe. Jaime? Oh, mentira, si no sabe. Pensamos que podemos controlar nuestros temperamentos, ¿verdad? O lujurías, o mal pensamientos, si decidimos hacerlo. Sí, yo puedo hacerlo en mi propia voluntad, no importa, es algo pequeño. En serio. Sí, yo estoy tratando de hacerlo siempre cuando estoy manejando, pero en mi propia fuerza es horrible. Pero bajo el control del Espíritu Santo yo puedo manejar con una actitud buena. Es muy raro, pero es posible. Es solo al caminar en el Espíritu que podamos tener la victoria sobre estas cosas. Dios es más que capaz
para ganar la batalla por nosotros. ¿Sabes? Y vemos finalmente la batalla en contra de los Gabaonitas. Los Gabaonitas engañaron a Josué y por eso Josué terminó haciendo un pacto con ellos y él nunca quebró. Los Gabaonitas fueron un problema en toda la historia de Israel. Y estudiamos obviamente eso en más detalle cuando llegamos. En capítulos 13 al 21 tratan acerca de la división de la tierra prometida, pero vamos a leer en capítulo 13, solo versículo 1. Capítulo 13, versículo 1 dice: siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra para poseer. Este versículo tiene una lección muy importante. Jaime, ¿cómo posible? La única cosa que yo aprendí fue: Josué es viejo. No, hay una lección aquí grande. La complacencia es un peligro que Josué confrontó y nosotros debemos confrontar también. ¿Qué dice Dios a él? Y queda aún mucha tierra por poseer. Esto es parar un poco corto de la victoria completa en nuestras vidas. Es cuando llegamos a un punto en que estamos satisfechos donde estamos. Eso fue un lugar para Josué. Es like, wow, tenemos bastante tierra ahora. Podemos descansar entonces. Todo está bien. Pero ¿qué dice Dios? Aún mucha tierra para poseer. Su trabajo no ha terminado. Eso es algo, es peligroso para un cristiano. Cuando estamos satisfechos donde estamos en nuestra relación con Cristo. Cuando tenemos la actitud, yo he hecho mucho. Obviamente no he vencido todo, pero mucho. ¿Eso es suficiente? Jesús dijo en Mateo 5, versículo 6, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Hambre y sed deberían marcar nuestras vidas espirituales hasta el final. No podemos llegar a un punto en nuestras vidas donde estemos conformes con el crecimiento que hemos tenido en el pasado. La guerra no termina hasta que Dios nos lleva a la tierra prometida, donde está el cielo. Debemos pelear hasta el final. Si usted está cómodo en donde está en su relación con Cristo, esto es peligroso. Usted está contento cuando está pensando, yo soy en un buen lugar. En serio. Usted está perfecto. Bueno, no. Entonces, ¿cómo es posible usted es en un buen lugar en su relación? Estamos en una pelea. Estamos en una guerra espiritual hasta el final. Pero tiene hambre y sed. Eso marca su vida. Hambre y sed para Cristo, para su palabra, en su relación. Es una desesperación para su Salvador. En la última sección, es capítulos 22 al 24. Josué anima
a la nación a continuar en la pelea y nunca comprometer su relación con Dios. Tristemente, el próximo libro es exactamente lo opuesto que Josué dijo aquí. Josué declara en capítulo 24, versículo 15, esto es un versículo muy famoso. A veces gente tiene este versículo en su casa, en la pared. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien serváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Está diciendo ustedes no pueden permanecer neutral en su relación con Dios. Eso es lo que está diciendo. Eso es donde muchos cristianos quieren permanecer neutral. No, es que yo no quiero ofender a nadie. ¿En serio? Usted está leyendo el Evangelio. El Evangelio es una ofensa porque confronta a toda la gente y sus pecados. Es una ofensa. Yo prefiero permanecer neutral, está bien. Ok. No. Escojan pues a quien servirán hoy y háganlo. Y háganlo todos los días. Todo eso es solo la superficie de este libro, más o menos. Pero nadie tiene la fuerza suficiente para permanecer firmes en sí mismos. Nuestra fuerza viene de nuestra dependencia en Dios. Es increíble. Somos más fuertes cuando somos más dependientes de Dios. Pero ¿qué piensa el mundo? Usted es más fuerte cuando usted es más independiente. Eso demuestra su fuerza. No. Para el cristiano es completamente opuesto. Si no tiene fuerza, posiblemente porque usted es muy independiente. Pero lo mejor es cuando dependemos solo en Dios. Es cuando nos aferramos a Dios, a su fuerza y a su palabra que experimentamos la vida victoriosa. Vamos, ¿verdad? Vamos ahora a aprender cómo vivir la vida victoriosa y hagamos. Amén. Oramos. Señor, gracias. Gracias por este estudio. Para recordar que tenemos en Cristo. En Cristo tenemos todo. No faltamos nada en Cristo. Que somos más fuertes cuando somos más dependientes de ti. Señor, ayúdanos a enfocar nuestras vidas completamente en ti. Que Cristo es nuestra vida, no solo parte de nuestra vida. Que estamos viviendo 100% para ti. Estamos buscando solo tu voluntad, porque eso es lo mejor para nosotros. Señor, nos da un deseo por más y más de ti. Que somos hambre y sed para su palabra.
Ayúdanos, Señor. Porque esto solo es algo divino. Eso no es algo natural. Un deseo a seguir su voluntad. Nos da este deseo hoy. En el nombre de Jesús. Amén.